como aquellos que llegan al país por negocios o turismo. Sin embargo, también existe la categoría de refugiados, como aquellos migrantes que han crecido notablemente desde mediados de los siglos XX, ante la presencia de grupos irregulares y a partir del año 2000 con la aplicación del Plan Colombia, buscando una vida segura en el Ecuador. ¿Ya? Entonces, tras que podemos observar este contexto que nos trata de explicar sobre la población colombiana que llegó al país, entonces tenemos 4 alternativas, ¿ya? Tenemos la voluntaria interna, la forzada externa, la 3 con establecimiento temporal y la 4 con establecimiento permanente, ¿ya? De estas 4 opciones, ¿cuáles se corresponderían verdaderas en torno al contexto que está en su pantalla? Tal vez si tienen dudas me pueden preguntar o algo. La C. ¿La C creen? ¿Ya? ¿Alguien tal vez tiene otra opción que no sea la C? A ver, vamos a ver qué tal nos va. En esta sería la respuesta correcta. ¿Sí ven cuál es la respuesta correcta? No. ¿No? A ver, esperen a ver qué pasa. A ver. Ahí. ¿Ahí sí se observa? Sí. Ya, correcto. Entonces, con respecto a esto, la respuesta correcta sería con establecimiento temporal y con establecimiento permanente. Es decir, que a partir de este siglo XX, que decimos a partir del año 2000, empezó a llegar bastante, sería extranjero y sobre todo de nuestro país vecino, que sería Colombia. Con respecto a esto, tenemos que el establecimiento sería temporal y un establecimiento permanente, ¿ya? No podría ser voluntaria interna ni forzada externa, ¿sí? Se refiere al establecimiento temporal a su permanencia, ¿sí? Entonces tenemos que podría ser temporal o permanente, ¿sí? ¿Tal vez alguna duda? Ya, bueno. Entonces, continuando, tenemos que existen prácticas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, excepto unas de estas 4 literales no corresponde a la conservación de la biodiversidad. Entonces, para ponernos en contexto, ¿me podrías ayudar, Helen, tal vez, con el texto que está en color celeste, por favor? Ya. La agroindustria como fuente de materia prima utilizado productos de origen agropecuarios, incidiendo directamente en el desarrollo de una agricultura a gran escala. Esto se debe a la utilización de paquetes tecnológicos basados en agroquímicos, maquinarias, semillas híbridas o transgénicas, así como la sobreexplotación de los recursos naturales, causando un desequilibrio en los ecosistemas. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál de estos literales no correspondería a la conservación de la biodiversidad, perdón? Tenemos la A, que sería implementar un banco de germoplasmas. La B, fomentar la reforestación con especies nativas. La C, construir varios jardines botánicos. O la D, promover la fragmentación de
hábitats. ¿Cuál de estas prácticas no sería la que corresponde a la conservación de la biodiversidad? ¿Cuál creen ustedes? ¿Tal vez alguna idea? Mayerly, tal vez estás por ahí, ¿tienes alguna idea o no les queda claro? No sé, la verdad, la respuesta. Ya. Tenemos que sería promover la fragmentación de hábitats. Vamos de nuevo desglosando y entendiendo, comprendiendo bien a lo que se refiere a esta pregunta, ¿ya? Sería, son prácticas que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, excepto, o sea, una de estos 4 literales no correspondería con la conservación de la biodiversidad, ¿ya? Entonces tenemos la A, que sería implementar un banco de germoplasma. Esta sí correspondería a continuar conservando con la biodiversidad. Exacto. De ahí tenemos fomentar, construir y promover. Entonces, la de la fragmentación no corresponde a esta, ¿sí? ¿Correcto? ¿Podemos continuar? Perdón. ¿Podemos continuar? Sí, Lilian. Ya. Entonces, aquí tenemos como base en el texto anterior, elijamos las afirmaciones correctas, ¿ya? Con respecto a este cuadrito azul que me ayudó a leer Helen, ¿sí? Tenemos que la agroindustria coadyuva en la degradación del suelo y de los recursos naturales. ¿Cuál de estas serían correctas? La 2. Esta agricultura afecta al año. El tecnológico no altera las poblaciones de insectos benéficos. Entonces, 2 de estas afirmaciones serían correctas. Tal vez podemos leer o si les queda claro. ¿La A creen? ¿La 1 y la 2? Sí, yo digo la A. Yo también digo la A. Ya, perfecto, muy bien. Correcto, están en lo cierto. La agroindustria coadyuva la degradación del suelo y asimismo tenemos que esta agricultura afecta la calidad de recursos hídricos. Perfecto, muy bien. Continuemos, dice, hay que relacionar las características sociales de América Latina con el cambio poblacional a partir de 1950. Como ya hemos venido conociendo varios temas atrás y varias clases anteriores, tenemos que existe un cambio poblacional a partir de esta fecha. Tenemos que en el siglo XX existe un cambio por la migración que existió en nuestro país. Además de esto, con los cambios de la revolución industrial. Entonces, tenemos la característica y el cambio, ¿ya? Tenemos en la parte de las columnas de las características, tenemos 3 literales. Migración del campo a la ciudad. ¿Esta con qué cambio correspondería? Urbanización de la pobreza, relativo aumento de la natalidad o crecimiento significativo del empleo. ¿Con cuál creen ustedes que iría? Profe, creo que sería la B.
Buenas tardes, buenas noches, Yaiker. ¿Qué tal? La B. La 1, ¿tú crees que iría con el relativo aumento de la natalidad? No, la 1 iría con la urbanización de la pobreza, o sea, la opción B, decía yo, de las respuestas. Ah, ok, correcto, ¿ya? Entonces sería migración del campo a la ciudad. El cambio que veríamos en el cambio social sería la urbanización de la pobreza. La 2, tú nos mencionas que correspondería con el crecimiento significativo del empleo, porque estamos hablando del desarrollo de la industria. Y la 3, la mejora de condiciones de vida, nos iríamos con el aumento, con este aumento relativo de la natalidad. ¿Alguien más concuerda con su compañero o tenemos otra perspectiva de esto? ¿Ok? Estás en lo cierto, Iker. Perfecto, muy bien. Como hemos visto anteriormente, vemos que la migración se dio por esto mismo, una urbanización de pobreza. Entonces, correcto. Migración en el Ecuador. Tenemos que las personas temen a la persecución política y abandonan su lugar de origen para residir en otro lugar. ¿Ya? Se elevan las tasas de desempleo y de subempleo en las áreas urbanas de nuestro país. La zona rural queda prácticamente abandonada, disminuyendo las actividades agrícolas. 4. Las grandes catástrofes naturales y sociales provocan el desplazamiento forzoso de muchas poblaciones. Y 5, surgen nuevas necesidades de infraestructura urbana como vivienda, transporte y salud. Bien, ahora tenemos estos literales, estas consecuencias que irían con respecto a la migración interna campo-ciudad en nuestro país, en Ecuador. ¿Cuáles creen ustedes que correspondería a las consecuencias que tuvo el Ecuador con respecto al campo-ciudad? La D. La D. Ah. A ver, tenemos la D que dice se elevan las tasas de desempleo, las grandes catástrofes naturales y surgen nuevas necesidades de infraestructura urbana. Ok. Profe, yo digo que la A. La A, ya, perfecto. Tenemos que del campo a la ciudad, tengamos en cuenta, ¿ya? Las personas temen la persecución política. La zona rural queda prácticamente abandonada. Y la 4, las grandes catástrofes naturales, sociales, provocan un desplazamiento forzoso. Correcto, estás en lo cierto, sería la A. Tenemos que es una migración interna campo-ciudad, ¿ya? Estas partes tenemos que irlas situando y desglosando, aunque sea palabra por palabra, ¿sí? Vamos a ir desglosando y darnos cuenta qué es lo que nos pide el enunciado. En torno a esto vamos a ir buscando la solución, ¿sí? Entonces, ¿estás en lo cierto, Iker? Está correcta la respuesta. Continuamos con los cambios demográficos. Tal vez, Iker, ¿me quieres ayudar, por favor, con el texto? Sí, claro. A ver, sería cambios demográficos. La cuarta ciudad ecuatoriana en cuanto al número de habitantes en un principio estuvo mayoritariamente habitada por pueblos aborígenes y a partir del siglo XX comenzó la etapa de colonización. Un plan de desarrollo agrario requirió abrir una carretera entre montañas y abismos para unir sierra y costa. Este eje vial creó la sede urbana de este poblado que abarcó la zona del plan piloto de colonización para cultivar banano. Desde 1958 hasta 1959 se inició este plan de gobierno de Camilo Ponce. Inmigrantes de Loja, de Azuay y Zamora llegaron a posesionarse
de lotes de 50 hectáreas que entregaba el Instituto Nacional de Colonización. Esta etapa de colonización trajo como consecuencia el desborde de la estructura urbana y la explosión demográfica de la ciudad. Desde 1980 se vivió la etapa de desencantamiento del proceso que consolidó la ciudad. Ya, correcto. Tenemos este proceso y este cambio demográfico. La pregunta que va en torno a este texto dice, ¿a qué ciudad corresponden los cambios demográficos que se describen en el texto? A Santo Domingo de los Áchilas. Ya, bien. Chile, ¿Sí? ¿Concuerdan? yo sí. Ya, correcto. Muy bien. Así mismo, Santo Domingo de los Áchilas. Como bien saben, este plan de desarrollo, como dice aquí, trató de abrir carreteras y prácticamente, digamos, unir sierra y costa. Entonces, a esta ciudad es lo que se está refiriendo este cambio demográfico. Muy bien. Continuamos. Tenemos que... ya. La ola migratoria se agudizó a finales de los 90 a causa de la falta de empleo y de oportunidades, sobre todo luego de una grave crisis económica y financiera en la que cientos de ecuatorianos perdieron sus ahorros debido al feriado bancario. Estas características económicas, sociales y políticas determinaron que cierta ciudad, Azuay, aparezcan como las provincias que representan mayor porcentaje de personas que se han marchado del país de manera clandestina, buscando radicarse principalmente en Europa y Estados Unidos. ¿Cuál creen que son las ciudades con mayores porcentajes que se vio este desplazamiento migratorio al exterior? Era Manabí. ¿Ya? Montecristi, algo así. ¿Ya? ¿Alguien más tal vez tiene alguna otra idea? También digo lo mismo que mi amiga. ¿Ya? Profe, no sé si tal vez podría ser Pichincha, o sea, como provincia, porque tal vez por lo que tiene mayor población. Ya. Bien, ante esto tenemos que es Loja Cañar, ¿sí? No sé si tal vez tienen entendido que hace varios años atrás, en 1986, más o menos por ahí, si no me equivoco, Loja, como la provincia de Loja, hubo un gran el río que atraviesa toda la ciudad, de Loja, se desbordó, en lo cual hubo bastante pobreza. La ciudad padeció de una bastante pobreza económicamente, tanto como con la ciudad, con el empleo. Entonces, esta fue una de las ciudades las que más se vio afectada y tuvo que hacer esta migración. Entonces, este texto, este contexto se refiere a estas ciudades, ¿sí? Tal vez como tengan, no estoy segura si tienen entendido que casi en ciertas, mejor dicho, en la mayoría de cada familia ecuatoriana hay familiares o se tiene familiares que han estado en el exterior, ¿sí? Entonces, vamos con esta la respuesta, ¿sí? Tal vez alguna pregunta. No. Ya, entonces continuamos. Seguimos con el crecimiento de una población era lento y con altas tasas de natalidad y mortalidad. Su fuente principal de riqueza provenía de la agricultura y la ganadería.
la industria apenas tenía importancia y era de carácter artesanal, de tal forma que eran escasos los excedentes. El intercambio comercial era limitado y se realizaba a larga distancia, principalmente por barco. Las comunicaciones por vía terrestre eran deficientes, ya que eran lentas y primitivas. Bien, entonces tenemos que este texto describe una serie de factores que caracterizaron a las ciudades en las cuales el desarrollo, puntos suspensivos, aún no se consolidaba, predominando todavía el ámbito durante algunos años. Profe, creo que sería la C. Es la C. La C, ya. Entonces, quedaría, el texto describe una serie de factores que caracterizaron a las ciudades preindustriales en las cuales el desarrollo urbano aún no se consolidaba, predominando todavía el ámbito rural durante algunos años. ¿Están en lo cierto? ¿Se quedaría así? Sí. Ya. Correcto, así mismo. Muy bien. Vamos con... Identifica el acontecimiento que permitió el cambio demográfico descrito en el texto. Heli, ¿me ayudas, por favor, leyendo? A ver, el Estado desarrollista sustentó Ya. en una economía en crecimiento, fomentó la profesionalización de sus capas medias. El desarrollo urbano se intensificó notablemente en la sierra. El modelo económico y los límites propios de un sistema caduco provocaron la descomposición del sistema de hacienda tradicional, el cual enfrentó la necesidad de modernizarse y mucha población emigró a la costa. Ya, correcto. ¿Cuál fue el acontecimiento que permitió este cambio demográfico? ¿Cuál creen que fue el acontecimiento? ¿El auge bananero, el boom petrolero, el auge cacautero o la reforma agraria? Profe, creo que sería la C. ¿Ya? El auge. Vemos que dice, justo dice, mucha población emigró a la costa. Entonces, ¿cuáles opciones? Como les mencionaba, tenemos que tener en cuenta que el texto nos dice, al final del todo dice, mucha población emigró a la costa. Y como bien tienen conocimiento, las grandes empresas de bananas se encuentran allá. Entonces, el texto se refiere al auge bananero, ¿sí? ¿Alguna duda tal vez? Profe, ¿y por qué no podría ser el cacautero? También podría ser, pero se nos está refiriendo que dice, la economía en crecimiento fomentó la profesionalización en sus capas medias. Vamos leyendo poco a poco. El desarrollo urbano se intensificó notablemente. En la sierra, el modelo económico y los límites propios de un sistema caducó, provocaron la descomposición del sistema de hacienda tradicional, el cual enfrentó la necesidad de modernizarse. Mucha población emigró a la costa. Nos está hablando sobre en la sierra existieron varios, podríamos decir,
varias situaciones económicas que de cierta manera las ciudades y la población le tocó emigrar a la costa. Entonces, justamente estamos hablando del auge bananero, ¿sí? No, como tú mismo me acabas de preguntar, también podría ser el auge cacautero, pero esta opción sería el banano, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ya. Reserva de producción faunística Chimborazo. Selecciona las prácticas de conservación de este patrimonio natural. 1. Reforestar con especies como el pino y el eucalipto. 2. Rotar entre cultivos de papa y potreros de pastoreo. 3. Restablecer en la zona de población de llamas y alpacas. 4. Usar sustentablemente las fuentes de agua en tierras altas. Ya, perfecto. Entonces tenemos 4 opciones en las cuales nos dice que cuál de estas prácticas va en torno a la conservación del patrimonio natural. ¿Cuál creen ustedes que sería Yo creo que es la 3 y la 4. Entonces, dirías que es la D, que va con restablecer la zona población y usar sustentablemente las fuentes de agua. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más comparte lo de su compañera o tal vez tienen alguna otra opción? No, profe, igual creo que sería la 3 y la 4. Ya, perfecto. Vamos a comprobar, correcto. Están en lo cierto. Sería restablecer en la zona de población las llamas. Como anteriormente también ya pudimos observar, esta parte es la que se realiza bastante lo que sería esta conservación del patrimonio, ¿sí? Entonces vamos con esa y la de usar sustentablemente las fuentes de agua en tierras altas. Como bien estamos observando en la pantalla, sería con la faunástica del Chimborazo, ¿sí? Entonces, continuamos. Tenemos la diversidad cultural. Como bien veníamos viendo, el objetivo 5 del Plan Nacional del Buen Vivir busca construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Contempla como compromiso del Estado la promoción de políticas que aseguren las condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. Entonces tenemos que hay que seleccionar las estrategias que se orientan al cumplimiento de lo establecido en el objetivo 5, es decir, el que les acabé de explicar hace un momento. ¿Ya? Entonces, Helen, ¿me ayudas por favor con las opciones del cuadro verde, por favor? A ver, 1. Reducir el analfabetismo en la población indígena y montubia. 2. Generar incentivos para los medios de comunicación alternativos y locales. 3. Incrementar el número de trabajadores afroecuatorianos, indígenas y montubios en el sector público. 4. Fortalecer espacios públicos y comunitarios de intercambio económico. 5. Universalizar el acceso a la educación básica, media y básica superior. Ya, correcto. Entonces, tenemos 5 estrategias que nos están orientando al cumplimiento del Plan Nacional del Buen Vivir. ¿Está bien? Como estábamos ya viendo, este Plan Nacional, este objetivo número 5, habla sobre fortalecer la identidad nacional, sobre las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, ¿cuál de las 5 características, 5 estrategias, perdón, que se pueden observar, creen que serían las correctas? Profe, yo digo la B. Ya tenemos la D. ¿Cuál otra opción? Nos mantenemos en la D, que sería generar incentivos. No, profe, la B. Ah, la B, perdón. La B, ya. Reducir el analfabetismo, incrementar el número de trabajadores, bien. Y universalizar el acceso a la educación básica, media, superior. Están bien.
dice La el 6. ¿Cómo? En lo de eso que dice ahí, seleccione las estrategias, solo hay hasta las 5, las 6 no está. Ah, cierto. Un error. Muy bien, gracias por la observación. Ya, perfecto. Entonces, tenemos que las 6, claro, como bien están en lo cierto, correspondería al apartado, a las 5, ¿sí? Entonces, va generar incentivos para los medios de comunicación, fortalecer espacios públicos y comunitarios de intercambio económico, y las 5, universalizar el acceso a educación básica, media y superior, ¿sí? Hubo un pequeño error. Bien, como veníamos también observando clases anteriores sobre los derechos humanos, selecciona los derechos humanos que están en los literales. ¿Cuáles creen ustedes que corresponderían a los correctos? Dicen, no es la A. La a la vida, a la libertad y a la seguridad, a la no esclavitud y a no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Alguien más tal vez o si comparten lo de su compañera? Sí, profe, sería la A igual. Exacto. Ujú. Tenemos como derechos principales sería la vida, la libertad y a la seguridad. ¿Sí? Muy bien. Perdón. Ahí. Migración internacional y mercado de trabajo rural en Ecuador. Tal vez, Mayerly, ¿me quieres ayudar con el texto, por favor? Ya. Los efectos de la emigración en el medio rural tienen un perfil no solo económico, sino social y cultural. Muchas comunidades han quedado despobladas y cuentan con recursos humanos marginales, ancianos y niños. Existe una desestructuración de la familia y de las relaciones solidarias, pero al mismo tiempo surgen nuevas actividades vinculadas a las remesas, construcción y servicios, con lo cual se genera una diversificación ocupacional significativa. El futuro de estas comunidades tendrá, al parecer, un cambio muy acelerado en sus patrones culturales, en la ocupación e incluso en sus niveles organizativos. En resumen, la migración debe ser vista como la expulsión de mano de obra supernumeraria desde el campo hacia el mercado global, lo que implica procesos de desestructuración de las comunidades rurales y cambios en el funcionamiento del mercado de trabajo rural. Estos se manifiestan tanto en la disminución de la oferta de mano de obra local como en el alza de su valor, especialmente en aquellas zonas más afectadas por este fenómeno y ubicadas en el sur del país. Ya. Entonces, este contexto nos habla sobre la migración internacional, ¿sí? Eso se ven muy bien los ítems, porque hay algo que dice que se compartiendo la banda. Tal vez algo me dijiste, no logré escuchar bien, perdón. Digo que los dos últimos ítems no se ven porque ahí sale como una advertencia de lo que usted está compartiendo en la Ah, pantalla. ya, bien. Ok.
Ya, resuelto el problema. Entonces, como su compañera también ya nos supo leer el contexto que estábamos ahora, nos habla sobre la inmigración internacional y el trabajo rural en Ecuador. Con respecto a esto, ¿cuáles creen ustedes que serían las opciones correctas? Tenemos ampliar y desarrollar la cobertura y calidad de los servicios de educación, invertir en infraestructura vial para construir carreteras y caminos, priorizar la atención médica y aplicar medidas preventivas de salud, o impulsar políticas agrarias adecuadas para los pequeños productores. Teniendo en cuenta las 3 primeras líneas, que nos habla sobre los efectos de la inmigración, tenemos de un medio rural. Dice que esto ha afectado en varios factores, además de lo económico, también en lo social y en lo cultural. Por ende, varias comunidades han quedado despobladas y cuentan con recursos humanos marginales, tanto en ancianos como en niños. Entonces, teniendo esto, un poco esta noción que nos habla sobre estos factores que tienen dificultades en lo económico, social y cultural, ¿cuál creen ustedes que sería la correcta? Ampliar y desarrollar o invertir en infraestructura o priorizar la atención médica o impulsar políticas agrarias. O sea, Alicia, hace rato ya se vio la respuesta, pero estaba sí. Entonces, vamos a la respuesta. Impulsar políticas agrarias adecuadas para los pequeños productores, ¿sí? A lo que me refería con esto es que tenemos que tener en cuenta, como ya les había mencionado anteriormente, es siempre ir fijándonos y tratando de desglosar o entender, mejor dicho, comprender lo que el texto nos quiere decir, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, como les decía, tal vez en las primeras líneas, en el centro, al final, siempre debemos estar atentos en eso, ¿sí? Entonces, no sé qué pasó con estas diapositivas el día de hoy. A ver, les estoy dando las respuestas. Entonces, Iker, ¿me quieres ayudar, por favor? Sí, sería, a ver, dice, la falta de desempleo, la delincuencia, mala distribución de los recursos económicos, nuevas oportunidades de trabajo. Ok. A ver. Aquí. Esta era, perdón, Iker, sí. Esta era la opción. Lo único que no sé qué pasa con las diapositivas el día de hoy, se fueron todas. Pero bueno, tenemos que los tipos de migración, tenemos las migraciones, pueden considerarse según el lugar de procedencia y según también la duración del proceso migratorio. Tenemos que si hay un cruce de fronteras entre dos países, la migración se denomina puntos suspensivos o internacional. También puntos suspensivos o nacional en caso contrario. Entonces, como ya tenemos la respuesta ahí en su pantalla, vemos que sería, la migración sería externa, que corresponde a lo internacional, e interna o también nacional, porque como ya hemos venido viendo anteriormente, también puede existir una migración a nivel nacional, es decir, yo vivo en la ciudad de Quito, pero por situación de trabajo o situación familiar, me traslado a otra ciudad en mi mismo país, ¿sí?
Entonces puede existir esta migración nacional. Tal vez, ¿alguna duda? No, profe. Ya. Entonces, esta ya no corresponde. Y vamos con la última. Ya. Hay varios periodos arqueológicos y en este tema lo vamos a dejar tal vez hasta el día de hoy, porque en la siguiente clase vamos a tener un poco más conocimiento sobre esto. Sí, vamos a iniciar la clase y en el siguiente día terminaremos con con este tema, ¿sí? Tenemos que el periodo paleoindio, ¿cuál de las opciones que están ahí ustedes creen que correspondería a este periodo? Vamos con la A, sociedades cazadoras, recolectoras que comenzaron a domesticar plantas y experimentar con semillas para producir alimentos de modo más constante. B, sociedades cazadoras, recolectoras que se desplazaban a diferentes sitios para aprovisionarse de los recursos disponibles con la ayuda de utensilios de piedra y de fibras vegetales, eran nómadas. O la C, sociedades agrícolas incipientes organizadas en torno a aldeas lideradas por un jefe. En esta época inició la producción de la cerámica, eran poblaciones sedentarias. La D, sociedades agrícolas cuya organización social se complejizó. Algunos cacicazgos se unieron en confederaciones, el comercio se incrementó y las extensiones de cultivo, no logro ver, obras de la infraestructura agrícola. Vamos a ir hacia atrás mejor. Ok. Vamos a colocarlo acá. Ok. Entonces, teniendo esto, ¿cuál creen ustedes que corresponde al periodo paleoindio en con las características que ya les había mencionado? Con la B. Sociedades agrícolas cuya organización social se complejizó. Ya, tenemos la 1 con la D. No, con la B. Ah, con la B. Sociedades cazadoras, ya. Recolectoras. Bien, tenemos 1B. Mayerly, ¿cuál crees que iría el periodo arcaico? Sociedades cazadoras, recolectoras, sociedades agrícolas. Helen, tal vez. Con la A. Con la A, ya. Helen, el periodo formativo, ¿con cuál crees con qué característica crees que le corresponde al periodo formativo? Tal vez alguien más. Iker, ¿tienes algunas otras opciones? Sí, profe, creo que la 2 iría con la C, Ya. y la 3 con la A y la 4 con la D. La 3, el periodo formativo con las sociedades cazadoras recolectoras y el periodo de desarrollo regional con las sociedades agrícolas cuya organización social se complejizó, ¿verdad? Vamos a ver qué tal nos fue en esta opción. Lisa, yo creo
creo que ahí falta el significado para periodo de desarrollo regional. Y no hay la E. ¿Cuál me dices? O sea, yo creo que falta el periodo de desarrollo regional. No hay. Y ahí en las respuestas está 4E, pero no hay la E. Sí, esta de aquí está, ay, perdón. En la primera, me estás diciendo que en la 4, en la primera está la opción 4E, ¿verdad? Ok. Y les falta la opción acá. Ay, perdón. Ok, chicos, les voy a quedar debiendo esta clase. Como les mencionaba, era solo para iniciar, ¿sí? El próximo día continuamos con esto y ampliamos el tema, ¿sí? Por ahora vamos a dejar la clase aquí y ¿qué les parece si el día de mañana hacemos una pequeña prueba para ampliar los conocimientos de la clase de hoy, ¿sí? Una pequeña prueba sobre lo que hemos visto hoy. Ya le dicen, gracias. Ya, chicos, entonces, ¿tienen alguna duda? Tal vez algo que añadir. No. No, Lizzy, nada. Ya, chicos, entonces Entonces, nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Espero que estén bien, cuídense mucho y les envío, o por medio de Rafa, les hago llegar otro nuevo link para que sigan reforzando sus conocimientos, ¿sí? Ya le dicen, gracias. Que pasen bien, Gracias. cuídense. Ya. Gracias, profe.